Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Aunque la oposición insista en voz de Jesús Zambrano, Marco Cortés, Lili Téllez y por ejemplo también ya se suma Samuel García de que el gobierno y el presidente están procurando, tienen un pacto con estos grupos que operan aquí en el país, la realidad es muy distinta. Y resulta que las acciones del presidente han afectado de manera grave, sobre todo la economía de estos grupos, y debido a esto también algunos de ellos habrían ya planeado una acción para quitarle la vida al propio presidente López Obrador, para frenar esta estrategia de seguridad. Afortunadamente también el ejército descubrió estas acciones y detuvo a quienes estaban planeando toda esta situación. De esto vamos a platicar el día de hoy porque en el marco de estas investigaciones y lo que ha salido a la luz es que mientras la oposición acusa al presidente de estos pactos, de estos vínculos, la realidad es que son ellos. Son los opositores quienes los mantienen y también esto es lo que se ha revelado en estas últimas horas. La gran contradicción, pues, tratando de esconder ellos estos acuerdos culpando al presidente. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. De esto vamos a platicar, estos escenarios vamos a hablar el día de hoy. Si les gusta el video les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar algunas menciones honoríficas de esta estrategia mediática en contra del presidente, las más recientes, por ejemplo, Lili Téllez. Hay que recordar, allá en la Cámara de Senadores se enfrentó en contra de los legisladores, supuestamente votando en contra de lo que ellos dicen la militarización del país, asegurando de que el presidente y Morena tienen vínculos con estos grupos y por eso no los persiguen. Esa es la acusación, la misma que hace el propio Marco Cortés, señalando que la estrategia de seguridad del presidente es un pacto, esto de los abrazos, es un pacto, dicen, para no ir en contra de estos grupos que operan en el país. Esa es la percepción que quieren sembrar, que el gobierno no está haciendo nada y que los que nos están salvando, los grandes héroes de la patria, son los opositores, incluso también de los más recientes movimientos ciudadanos que también se sube a este tema con todo el cinismo del mundo. Ahorita lo vamos a ver por qué. Samuel García en su informe de gobierno, ya tuvo el primero, acusó que el gobierno federal en Nuevo León no está haciendo nada y que él, como el gran salvador que es, lo está resolviendo todo. Miren nada más esto que señala el propio Samuel. Créanme que hemos invertido como nunca antes en seguridad pública. Nuestros policías de Fuerza Civil son el centro de la política. Primero, porque subimos los sueldos, les dimos guarderías, bonos, otro turno de comida, les cambiamos los dormitorios y ya les cambiamos todas las patrullas, 450 nuevas. Pero como Fuerza Civil está haciendo el trabajo que la autoridad federal no hace, que es combatir al crimen organizado, y traen el triple de tamaño de calibre, tuvimos que comprar 25 camionetas blindadas para poder cuidar la vida de quienes nos cuidan. Y así el mismo discurso, así este mensaje asegurando que la oposición es la única que está haciendo algo en materia de seguridad. Sin embargo, la realidad, lo sabemos, es otra. Digo, está a la vista de todos, pero lo interesante también es que en estas de las filtraciones que también se han registrado por parte de Guacamaya Leaks, también ha salido información que no le gusta a la oposición y son los efectos que ha tenido la estrategia de seguridad en estos grupos. Tanto les han afectado que algunos de ellos incluso estuvieron ya planeando acciones directas en contra del propio presidente López Obrador, que es también lo que identificó gracias a los esfuerzos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para eso sirve y para eso se necesita. De acuerdo con información que se filtró en Guacamaya, se amenazó incluso al presidente López Obrador por parte de un grupo de huachicoleros. Esto por esta estrategia del presidente López Obrador, sabemos muy bien, para detener el robo de los combustibles. Esto se basó en un audio que identificó la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se elaboró un reporte el 8 de febrero del 2019. Vamos a tener en claro las fechas, porque también posterior a esto se da la detención. Entonces, en febrero
En febrero se obtiene esta información, este audio, que dice así: supuestamente este viejo ya se oye mucho que le van a dar piso al presidente de la República, que es al presidente López Obrador. Nada más están fraguando bien, se cita en una parte del audio. Y continúa: se unieron toda la palomilla y pues ya le dijeron que se arreglaran, pero el señor les dijo que no y creo que el señor ya tiene precio su cabeza, por lo que se va a poner color de hormiga porque se metió con quien no debía de haberse metido. Así es como se revela y se reporta en este documento de Guacamaya la información que se recibe en este audio. Este plan en contra del presidente López Obrador. Ahora, la fecha, el informe se fechó el 10 de febrero por parte de la Secretaría de la Defensa, un día después. Y esto se hacía mientras se investigaba a este señor, Sergio Águila Luébanos, alias El Capi, quien era capitán en retiro, especialista en electrónica y ojo con esto, en aquel momento era secretario de Seguridad Pública, sí, del municipio de Villa Corona en Jalisco, sí, el estado de Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano. Ahí estaba, en un municipio, este señor como secretario de Seguridad, parte de este grupo de huachicoleros y ahora planeando una acción en contra del presidente López Obrador. Imagínense nada más, si hablamos de complicidad entre los grupos y los políticos, miren nada más lo que se encontró la Sedena. Esto en 2019. En agosto del 2019, ya unos meses después, el Capi fue detenido, esta persona. También detuvieron a otra persona, Jesús Marcelo Chacón Patiño, teniente alias El Tartamudo, a quien identificaban como líder de este grupo. Incluso lo que se reportó en algún momento a través de las redes sociales fue esto, sin mayores detalles. En una serie de cateos se habrían hecho una serie de aseguramientos de armas, cartuchos y la detención de 2 militares, justamente el director de Seguridad Pública de Villa Corona, Sergio Águila, que es el resultado de este operativo de la Policía Federal y la Sedena. Águila tiene orden de aprehensión, fue lo que se dijo en aquel momento, y hasta ahora nos enteramos todo lo que hay detrás de esta detención en el mes de agosto del 2019, unos meses después de que se tuviera esta información. Ahora, ¿por qué? Es lo que se identifica también y lo que se tiene ya en esta información. Estaban tomando esta acción en contra del presidente, porque les estaba pegando donde más les duele a estos grupos que pues están en esto pues para hacer dinero, y les estaba afectando justamente esto en el negocio. De acuerdo a la información, y este es el documento en donde se cita este reporte, ahí si quieren también le pueden poner pausa para leerlo más a detalle, ¿no? Lo que se dice de este audio. La conclusión es la siguiente y dice así: la estrategia de seguridad implementada por parte del gobierno de la República en contra del huachicoleo ha provocado el debilitamiento económico de las organizaciones. Sin embargo, estas han provocado que recurran a otras actividades, las cuales han provocado también incluso el incremento considerable de otros índices de delitos como extorsión y robo. Eso es también lo que se menciona en el reporte, y en otras instancias, en otros textos adicionales a este correo, se señala que a pesar de que se dedican a estas otras actividades, no alcanzan pues a compensar lo que están perdiendo por este negocio que ya no se les permite por parte del gobierno federal. Entonces, con esta información de Guacamaya Leaks, lo que queda evidenciada es la oposición, la mentira de la oposición, porque finalmente el gobierno y el presidente sí están cuidando a los mexicanos y sí están actuando también en contra de estos grupos y sí les está afectando, tanto así que toman estas decisiones que también, pues sí, efectivamente son preocupantes, pero que en este caso en lo particular también se detuvieron por parte de la Sedena al ser identificado todo esto unos meses antes y luego ya posteriormente realizando esta detención. Ahora, la pregunta es ¿cuántas situaciones como esta se han presentado en diferentes partes del país? Porque no es el único grupo afectado ni es la única
parte de la estrategia de seguridad, esta estrategia en contra del huachicol. Ahora, mientras estamos viendo todo esto, y es importante, también hay un contraste con lo que se viene dando en un tema del cual hemos hablado esta semana, que es también importante, esta tragedia que ocurrió en el estado de Guerrero, porque lo que ha venido surgiendo también en el estado de Guerrero, pues es una situación pues de este tipo, en donde la política se mezcla con estos intereses. Lo que se ha mencionado y ha trascendido, sobre todo en medios y en redes, por ejemplo, que el exalcalde, que también perdió la vida en estos hechos, habría tenido nexos con uno de estos grupos, particularmente con los tequileros, debido a que circuló, ¿no? Y hay un video en redes sociales en donde él aparece comprometiéndose con este grupo a que van a seguir pues aliados y que van a ayudarlos a cuidar sus intereses en este municipio. Esta es la información que viene circulando sobre este tema. Ahora, a esto hay que sumarle otro video que también viene circulando en esta última semana, en donde un líder de un grupo contrario asegura que se iba a ver con el hijo del exalcalde, quien era el alcalde actual, ¿no? Y que justamente en este encuentro es donde se desató toda esta tragedia. Entonces, de acuerdo, y si juntamos estas dos partes, estas dos piezas de información, pues estamos viendo que pues muy probablemente las autoridades de aquel municipio tenían estos vínculos justamente con estos grupos. Y esto es ahora lo que llama la atención. Ahora, cuando el presidente se refiere a esto, a esta situación, porque habló también el viernes sobre esta desafortunada situación, esta tragedia ya en Guerrero, también se le preguntó sobre pues esto de los acuerdos con estos grupos y si pues con estos acuerdos se puede alcanzar la paz y demás. Incluso el presidente aclaró que bueno, es que esta no es la manera de seguir, sino la manera de avanzar es evitando que se dé la impunidad. Vamos a escuchar parte de lo que menciona el presidente, hablando también de todos estos datos que han circulado en las redes sociales que dejan evidenciado toda esta situación con el exalcalde y el alcalde. No se permite en nuestro gobierno la impunidad. No es como antes, de que actuaban delincuentes, no había castigo, entre otras cosas porque había acuerdos con las autoridades. Parezco disco rayado, pero como no contextualizan en el Reforma, no se habla de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, García Luna, está en la cárcel en Estados Unidos. No se dice que era el hombre fuerte del presidente. Es un asunto gravísimo, donde pierden la vida 20 personas. Eso no está para acuerdos, eso está para investigación y para que se aplique la ley. Entonces, ¿reforzamiento es descartado por el momento? Sí, y se ha estado atendiendo la zona. Yo les comentaba que hace como un mes se negaron órdenes de cateo, un juez, y ya cuando se autorizaron, pues ya no se encontró nada, al contrario, hubo resistencias de ciertos grupos de pobladores a la presencia del ejército. Entonces hemos estado ahí. Es lo que menciona, parte de lo que menciona el presidente López Obrador, hablando de esto, que los acuerdos finalmente es lo que terminan complicando más la situación en lugar de resolver el problema de raíz. Ya en este mismo sentido, por ejemplo, el gobierno del estado también de Guerrero se ha pronunciado, porque pues es que sí, ya ha salido mucho a la luz, repito, estos datos, estos vínculos que tenían el exalcalde y el alcalde con estos grupos. Incluso el secretario de gobierno allá en Guerrero, Ludwig Marcial, indicó que, estas relaciones
peligrosas, por decirlo así, es la que provocan estos hechos lamentables como en San Miguel Totolapan. Quienes hacemos vida política, dijo, no podemos estar inmiscuidos con estos grupos porque eso es lo que sucede. O sea, desgraciadamente se dan estos eventos donde hay víctimas colaterales. Enfatizó que desde la administración del Estado se ha solicitado no establecer nexos con estos grupos, que no se puede mezclar la política con ellos, eso no puede ser. Eso señaló la gobernadora, dice, desde el primer momento que recibió el cargo, y quien esté inmiscuido se tendría que ir. Incluso le pidió a los partidos políticos, también en este caso el PRD, que cuide a sus candidatos para que no esté postulando a personajes que justamente mantengan estos vínculos. Ahora, y ante esta situación que finalmente también sale a la luz, en donde la oposición, que es la que trata de dejar así mal parado al presidente, termina siendo exhibida en la realidad, porque bueno, estos señores o estos alcaldes, este alcalde y exalcalde eran de extracción perredista. Los perredistas dicen que ahora se está politizando la justicia. Es que ya cuando los dejan así, esta es la excusa a la que siempre terminan recurriendo. Es que es increíble. Lo peor de todo es que en este tema tan sensible está en medio o está en riesgo la vida de los mexicanos. No es algo con lo que se pueda jugar. El PRD en un comunicado habla sobre la estrategia, entre comillas, fallida del gobierno federal. El Estado, dice, continúa fallándole a Guerrero, pues el gobierno federal y estatal conocían la situación crítica de seguridad que prevalecía y prevalece en el municipio. Sin embargo, dicen, han optado por politizar la seguridad e impartir justicia de manera selectiva. Por eso, dice, insistimos en denunciar la simulación y clara ineficiencia de los trabajos de diálogo para la pacificación del país, así como los nulos resultados en la estrategia de seguridad. Entonces, la respuesta del PRD es esta, cuando lo que tendrían que responder es por qué postularon a este alcalde y a su hijo sabiendo que tenían estos vínculos, porque ahí están los videos en las redes sociales y es un tema del cual ya está hablando muchísima gente, porque además ya está ampliamente difundido en los medios tradicionales. Entonces la pregunta es ¿qué? ¿No? Y ante esto están buscando generar un movimiento o llamar la atención en otro sentido, porque ahora lo que empiezan a pedir es la renuncia de Evelyn Salgado. ¿Por qué? Porque bueno, ante esta situación, que sí es importante, ¿no? Es un hecho que no puede dejarse nada más porque sí, llama la atención, es un foco rojo que se está atendiendo. Sin embargo, ahora dicen que Evelyn tiene que renunciar por esto. Quien sale con esta estrategia también para tratar de opacar toda esta información vinculada a los perredistas, a sus aliados, es Kenia López Rabadán, quien pues toma ejemplos de otros gobernadores de Guerrero que también renunciaron ante situaciones parecidas, vamos a decirlo así. Miren lo que mencionó. Hoy López Obrador se atrevió a decir en la mañanera que no permite la impunidad. Claramente la permite. Cuando Rubén Figueroa era gobernador y sucedió la tragedia de Aguas Blancas, tuvo que renunciar. Cuando Ángel Aguirre era gobernador y sucedió la tragedia de Ayotzinapa, tuvo que renunciar. Ante esta tragedia terrible de 20 personas en Totolapan, Guerrero, parece que este gobierno está protegiendo a la gobernadora de Morena, porque este gobierno y el organizado están coludidos. Eso es lo que dicen ahora, que tiene que renunciar Evelyn Salgado. Eso es ahora, los panistas traen esta bandera de que las autoridades, como no pueden, que renuncien, ¿no? Finalmente, el colmo, el cinismo también de los panistas es lo que ellos representan. Porque también de lo que hemos venido hablando en los últimos meses es que si bien ahorita es obvio, esta situación es muy lamentable en Guerrero, no es el único estado y sobre todo no es el peor de ellos. Es un estado gobernado por el PAN, que es el estado de Guanajuato, que justamente es del cual también incluso el presidente ha venido hablando en estos últimos meses. Y si nos vamos a los números, a los trágicos y lamentables números y a los fríos números también, Guanajuato está mucho peor. Y si Evelyn Salgado tenía que renunciar, pues Diego Sinue ya debió haber estado incluso hasta fuera del país. En Guanajuato hace algunos días se reportó a mediados del mes anterior que 28 personas perdieron la vida en un solo día. 8 más que en el estado de Guerrero. La pregunta es,
¿Cuándo se va Diego Sinué? Y no se ha hablado tanto de Diego Sinué, sino del fiscal. El presidente ha insistido, repetido en muchísimas ocasiones, se tiene que cambiar al fiscal, incluso ya le dio el beneficio de la duda al gobernador. Que se quede el gobernador, pero que salga el fiscal. Y aún así los panistas, el propio Marco Cortés, va a Guanajuato y dice que el presidente tiene envidia de Guanajuato y que por eso critica la estrategia de seguridad que se está realizando allá en aquel estado. Con estos resultados y con todo y que el gobierno del estado no se ha querido coordinar de la mejor manera con el gobierno federal. Por ejemplo, tras estos hechos, en Guerrero, ya Evelyn Salgado anunció una nueva estrategia de coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, particularmente incluyendo a la Sedena, a la Marina, a la Guardia Nacional, instalando una base de operación especial ahí en Totolapan para poder ya tener una presencia más intensa y permanente en la zona para evitar que esto se siga descomponiendo más. Ahora, esto no se puede hacer de la misma manera en Guanajuato porque los panistas no quieren que el presidente tenga éxito en este tema de seguridad, pero sobre todo no quieren cederle el poder que ellos tienen en sus estados. Sienten que si el gobierno se mete con sus corporaciones, ellos perderán esta influencia como gobernadores y en esta competencia política prefieren poner en riesgo a los mexicanos que realmente coordinarse con el gobierno federal. Por eso es que Guanajuato no ha podido avanzar y por eso es que también nos seguimos preguntando y le preguntamos a Kenia, bueno, si se va Evelyn, ¿cuándo va a pedir la renuncia de Diego Sinué? Porque esto, afortunadamente en Guerrero, no es de todos los días, pero en Guanajuato sí, eso sí es prácticamente día tras día y no quieren resolverlo los panistas. Pero bueno, mientras el presidente sigue en esta estrategia de seguridad, enfrentando a la oposición y enfrentando a estos grupos que están, pues como lo vemos, ellos sí están unidos, bueno, pues los mexicanos esperamos todavía que se siga consolidando cada vez más esta estrategia y la Guardia Nacional, que es una parte fundamental. Y afortunadamente hay que decirlo, se aprobó ya en el Senado la reforma constitucional, lo sabemos, en la Cámara de Diputados quedará aprobada la próxima semana y poco a poco vamos avanzando en la dirección correcta. Bien amigos, yo con eso termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión de fin de semana. Vamos a ver si tenemos un chat, no tenemos, pero bueno. Yo con eso termino, les agradezco nuevamente. Si les gustó el video, les invito que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.